Hola, ¿qué tal, gente? Soy Alex y hoy os traigo una nueva reseña al canal. Esta será del gran libro La Catedral del Mar. Está ambientada en la Edad Media, en el condado de Barcelona, en eso del 1300 o por ahí, y nos sitúa con una familia campesina llamada los Estañol. Estos están en el campo celebrando un matrimonio y en un momento dado llega el noble de las tierras, y hay una disputa con él. Y como consecuencia de esta disputa, esta familia tiene que huir a Barcelona. Y allí tienen que vivir escondidos porque, ya que han escapado de sus tierras, son como fugitivos. Tienen que estar escondiéndose de los nobles, de los cazarrecompensas. Y a partir del punto de vista de estos personajes, descubrimos una Barcelona medieval que, en mi opinión, es terrorífica. Por todo el racismo, un machismo absoluto. Por ejemplo, si una mujer le era infiel a su marido, este tenía derecho a emparedarla viva en una pared, en una habitación minúscula, en fin, algo espantoso. También hay numerosa hambruna, revuelta, etc. Pero tampoco quiero comentar mucho de la trama porque lo interesante es que lo leáis por vosotros mismos. Así que comentaré una serie de cosas que en mi opinión son bastante interesantes. Por ejemplo, la familia Estañol no son unos campesinos normales, son payeses, es decir, la clase más baja del campesinado. Y estos están sometidos a unas condiciones muy malas, espantosas. Por ejemplo, desde su nacimiento están atados a sus tierras, es decir, no pueden mudarse, no pueden vender sus tierras, tienen que nacer, crecer y morir en esas tierras, para siempre. Entonces, quien las abandona se convierte automáticamente en un fugitivo al que pueden ejecutar por vulnerar la ley. Y además, un derecho que tenían los nobles de las tierras sobre los payeses, seguro que lo conocéis, es la prima noctis. Imaginaos, dos payeses contraen matrimonio. Entonces el señor de las tierras tiene derecho a yacer con la esposa del payés durante la primera noche de bodas, imaginaos. Y además los payeses tenían que hacer frente a unos impuestos elevadísimos, en fin, unas condiciones espantosas. Y lo bueno de esta novela es que tiene todos los elementos que, en mi opinión, una novela sobre la Edad Media debe contener. Por ejemplo, salen guerras contra Nápoles, contra Génova, unas guerras que son extremadamente cruentas, llenas de violencia, la peste negra, que yo sabía que había sido una enfermedad muy mortal, pero en algunos lugares llegó a matar a más del 50% de la población. Incluso había un determinado puesto de trabajo que era ir por las calles con una carreta cogiendo los cuerpos que había por las calles para quemarlos. Imaginaos si la enfermedad fue brutal. Después numerosas revueltas campesinas por la hambruna, vemos que había esclavitud, porque a ver, yo conocía la esclavitud, pero me la imaginaba más en América, con todo esto del algodón, en África, pero había esclavitud auténtica en la España medieval, yo eso lo desconocía por completo. Y también vemos, como no, la Inquisición. En toda novela de la Edad Media tiene que estar la Inquisición, y vemos cómo actuaba, los interrogatorios, las torturas, en fin, algo espantoso. Y una cosa muy interesante de la novela es que nos desvela una parte esencial de la condición humana. Porque cuando, por ejemplo, hay alguna catástrofe, ya sea peste negra, una guerra, una hambruna, vemos que la gente aparece el lado más oscuro de la gente y sentimos la necesidad de culpar a alguien. Entonces, por ejemplo, cuando aparece el brote de la peste negra, la gente culpa a los judíos diciendo: no, los judíos han sido los que han envenenado los pozos para que contraigamos esta enfermedad, no sé qué, no sé cuánto. Culpan a los judíos y atacan los barrios de estas personas, se desata un elevado grado de antisemitismo, es brutal. Y por otro lado decir que los personajes principales, es decir, la familia Estañol, ya en Barcelona, son unos personajes muy carismáticos, que tienen que pasar por unos momentos totalmente espantosos, llenos de injusticia, haciendo frente a los nobles, escondiéndose, brutal. Y una cosa que me encanta de esta novela también es que refleja el ascenso de una familia, la decadencia, refleja amores imposibles por los distintos estamentos sociales, porque, por ejemplo, si tú eras un noble, estaba muy mal visto que te casaras con una campesina o una persona de clase inferior. Bueno, prácticamente es que era imposible. Entonces vemos cómo hay amores imposibles por estas circunstancias y cómo al final consiguen solucionarse, y vemos cómo la familia Estañol va creciendo, es increíble. Y tiene un final que me pareció tan tierno, tan precioso.
impresionante. Y vemos también, paralelamente a todo esto, cómo se construye la famosa Catedral del Mar y cómo hay unos trabajadores que cargan gigantescas piedras a su espalda que yo no sé cómo no se desplomaban. Impresionante. Y también aprendemos numerosas cosas de la historia de la época, como por ejemplo los conflictos entre la corona de Aragón y la de Castilla, los conflictos contra otros reinos italianos, o vemos algunas anécdotas muy interesantes, como la de una compañía de mercenarios de Aragón que se llamaban los almogávares, que conquistaron numerosas ciudades en Bizancio, Turquía, Grecia. Imaginaos, el reino de Aragón tenía conquistadas las ciudades de Atenas. Imaginaos el poder de esa época. Pues bueno, este es el final de la reseña, espero que os haya gustado y os recomiendo encarecidamente este libro porque es maravilloso. Aparte de aprender muchísimo sobre historia, disfrutáis con lo que los personajes viven, os compadecéis de ellos, os alegréis por sus triunfos, es impresionante. Y las relaciones sentimentales que se establecen en el libro es que son súper enternecedoras. Yo tengo esta edición, que es bastante chula, me costó 1 euro, se regatea muy bien, lo sé. Pero venga, espero que os haya gustado y os lo recomiendo muchísimo. Adiós.